quinta temporada. Hoy estamos octubre de 2025, estamos a minutos de que sepamos que se definan las elecciones de medio término. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con la oposición? Y, por sobre todas las cosas, ¿qué va a pasar con la economía? Porque así vamos a saber qué va a pasar con el mercado inmobiliario. Hoy invitamos a un especialista para hablar de este tema. Mirá con quién estamos hoy. Y en ese sentido también hay que tener en cuenta varios datos del otro mercado, el mercado cambiario, el mercado del dólar de ayer. Ayer fuentes del mercado nos contaban que hubo intervención del Tesoro de Luis Caputo, el Tesoro argentino Luis Caputo, comprando dólares cuando llegó a estar después de la caída de ayer de 5% sí, en el mercado mayorista. Recordemos que el señor Scott Bessent lleva acumulado una ganancia con su apuesta al peso argentino del orden del 8% en dólares. En 1 o 2 días ganó 8% ya. En dólares, el tipo compró pesos, el peso se apreció y ganó ahora 8%. puede comprar Un fenómeno. Si se da vuelta, gana 8% en dólares. Nada mal para un par de jornadas, ¿no? Una jornada en realidad financiera hábil. Bueno. Hay que tener en cuenta también, Eduardo, acciones ayer hubo suba, pese al feriado en Nueva York, volaron las acciones, ganancias, la mayor suba fue para Edenor, y ayer, por ejemplo, Banco Galicia subió cerca de 3%, hoy está en estos momentos ligeramente para arriba también. Muy bien, estamos con el economista Willy Laborda. Willy, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo va? Bueno, qué lindo tenerte otro año, Willy. Gracias por tu tiempo. Y bueno, Willy, ya se jugaron las cartas. Ahora veremos cómo salen estas elecciones de segundo término. ¿Qué podemos esperar? Vos sos un especialista en economía para lo que viene. Mirá, yo creo que obviamente todo depende del resultado que en minutos más sabremos, pero te diría que el mercado se preparó para una performance negativa de la Libertad Avanza, por lo tanto, digamos, en cierta medida lo único bueno de todo esto es que lo malo está descontado ya en los precios del mercado, por eso tuviste tanta presión sobre el dólar, y en la medida que surjan datos o noticias no tan negativas, va a ser bienvenido para el mercado. O sea que, a diferencia de otras cosas, el mercado se preparó para lo peor, te diría, lo cual, más allá de las pérdidas que ocasionó o los dolores que ocasionaron la jornada de la semana pasada, bueno, por lo menos ya está todo incluido en los precios, ¿no? Willy, ¿cómo ves el tema del dólar? ¿Lo van a tocar un poquito para arriba o sigue dentro de las bandas? ¿Cómo lo lees? Yo creo que de corto plazo va a seguir dentro de las bandas. No es intención ni del fondo, ni del equipo económico, ni del Tesoro norteamericano introducir cambios en el esquema cambiario de corto plazo, ¿no? Después veremos más adelante si hay algún tipo de retoque, seguramente tarde o temprano, semanas o meses, irá a una flotación libre y ya eliminando todo tipo de restricciones que aún existen, sobre todo para empresas, para la compra o transferencia al exterior de dólares. Willy, ¿te esperabas el apoyo americano de la manera que lo hicieron tan abiertamente? No, la verdad que no. Estamos ante un evento histórico, Daniel. Nunca habíamos visto algo así. Obviamente, viste, hay veces que las cuestiones digamos, los planetas se alinean y la casualidad o la suerte o también la habilidad del gobierno hizo que mantener una relación tan cercana con Estados Unidos y justo se dé un gobierno de Estados Unidos también muy digamos, muy activo en todo lo que es las relaciones internacionales y las cuestiones geopolíticas, que las cuida mucho. Entonces todo eso permitió que llegara esta ayuda histórica del Tesoro de los Estados Unidos. Willy, te llevo un poquito a lo mío, mercado inmobiliario. Sí. Nosotros este año empezamos con mucha expectativa por el tema de los créditos. Las estadísticas al día de hoy, a octubre, están dando que cada 100 operaciones, 20 son con créditos,
pero ya estoy viendo que los bancos subieron la tasa. Bueno, se está complicando. ¿Cómo ves el tema créditos a futuro? Yo creo que se va, eso la verdad fue, digamos, el crédito hipotecario fue la primera víctima de todo lo que tuviste de super tasas en pesos desde, ¿qué te podría decir? Mayo, junio en adelante. Y yo creo que con el correr de los meses va a volver a la normalidad. Yo creo que vas a ver de vuelta un sendero positivo alcista en cuanto a la participación del crédito hipotecario sobre el total de las operaciones ya desde el año que viene, desde el año que viene, enero, febrero, marzo, vas a ver y con tendencia alcista y sostenida me parece el retorno del crédito hipotecario. Vas a tener mucha menos inflación que la que tienes ahora. Seguramente para el primer trimestre del año que viene ya estés hablando de inflación del 1 mensual y quizá algún mes te aparezca con 0 algo. Y todo indica que, de vuelta, me parece que vas a ver un fuerte repunte del crédito después de este parate que tuvimos desde, como te decía recién, desde mayo a partir del 2026. En ese sentido, me parece que va a retornar todo de vuelta a lo que es la normalidad argentina, ¿no? Del crédito hipotecario. Bueno, mirá qué linda noticia me decís, Willy, te sumo una que tuvimos esta semana en el rubro nuestro, en Ciudad de Buenos Aires, casi 7.000 operaciones de compraventa en septiembre. Eso significa, mira, después te iba a mandar la plaquita por privado para que la tengas, el segundo mejor septiembre de este siglo. El 2005 y este septiembre fueron los mejores de este siglo en operaciones de compraventa. Así que bueno, para nosotros fueron este año muchas buenas noticias. Y esto que me decís del crédito, la verdad que me das una esperanza, está buenísimo. Sí, yo estoy más allá del resultado de las elecciones, la inflación el año que viene se va a destrozar de vuelta. Tranquilamente podés estar en 15% o menos incluso en el 2026. Y todo eso va a llevar a tasas de interés bajas, no tenés eventos políticos determinantes el año que viene que te frenen o que te condicionen. Entonces me parece que el año que viene va a ser un año en ese sentido seguro, más activo. Este año la verdad que lo político pegó bastante fuerte en todos los campos, ¿no? Willy, la última para liberarte. ¿Cómo ves, siguiendo con lo que estamos charlando, para el año que viene económicamente? ¿Lo ves igual que este año? ¿Lo ves peor o lo ves mejor? Las expectativas en general de la economía. Mira, si en minutos tenemos elecciones sin sorpresas y que el gobierno obtiene un resultado digno, si querés, de digno para arriba, y yo creo que va a ser un muy buen año el 2026. De vuelta, no tenés temas políticos que te condicionen. Me parece que gran parte de los ajustes ya lo hiciste en el 2024 y 2025. El contexto internacional juega a favor porque tenés estás en un ciclo de baja de las tasas de interés en Estados Unidos. Entonces me parece que por ese lado no deberías tener sorpresas negativas y nada. Parece raro decirlo, Daniel, pero nada, tratando de ser un país normal que crece a partir del 2026, ¿no? Con baja inflación. Perfecto. Wilito, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo grande. No, un abrazo y un lujo estar con ustedes. Un abrazo a todos. Chao, hasta luego. Vamos a los compromisos comerciales y ya volvemos.
¿Necesitas alquilar en Buenos Aires sin complicaciones? Tenemos la solución perfecta para vos. Con Mi Alquiler Garantías, reemplazamos la garantía tradicional para que puedas acceder a tu contrato de locación rápido y fácil. Con mínimos requisitos, la aprobación express en 2 horas. Visítanos en mialquilergarantías.com.ar o comunicate al 11 79 04 66 64. Muy bien, a pedido de ustedes y por todas las preguntas que llegaron, nuevamente estamos con la especialista en temas consorciales, Paola Arce. Hola, Pau, ¿cómo andás? Hola, Dani, gracias. Gracias por invitarme nuevamente a tu columna. Mira, nos escribió Antonio, amigo mío, italiano, alquiló un departamento en el centro. El otro día Antonio me dice, se quedó trabajando de su computadora todo el día en su departamento y me dice, al lado se fueron los vecinos y quedó el perro ladrando todo el día, desde la mañana a la tarde. Entonces me llamo Antonio, se tuvo que ir a trabajar a un bar, Antonio, porque el perro estaba muy intenso. Estaba odiado, Antonio. Estaba odiado. Terminó de trabajar en el bar y me escribió. Me dice, ¿cómo manejo esta situación? ¿Qué hago? Bueno, bien, el tema del ladrido del perro y cualquier otro tipo de molestia en los consorcios, ¿no? Qué tedio, tremendo. Mira, el tema de las molestias, los ladridos y demás, lamentablemente o buenamente estamos con una situación en que los animales hoy son muy preservados, hay toda una impronta del amor a los animales, el animal no humano y demás, con lo cual sabemos que cualquier reglamento de propiedad en un consorcio que prohíba que haya animales, ya hoy casi está desnaturalizado, queda fuera de efecto, no vas a hacer un juicio diciendo hay animal donde no debe haber. Pero esto de las normas de convivencia hace que los dueños de esos animales deberían tener en cuenta que su animalito no debe quedar solo y si sabe que causa molestias, prever esas consecuencias. Todo lo que es normas de convivencia a veces cuesta más con los de 2 patas a veces que con los de 4 patas, te voy a decir. Permitime que te vaya haciendo un ping-pong, Pau. La primera sugerencia para Antonio sería tocarle el timbre al vecino, contarle lo que pasó, porque vamos a darle el derecho, en una vez al vecino ni se entera que el perro ladra. Claro. No sabe que su perro se pone nervioso. Entonces darle la opción de decir, che, mira, está pasando esto. Y ahí tendremos 2 reacciones, ¿no? Sí, mira, a ver, como siempre decimos, hay que tratar de ser empáticos, es el lugar en donde vivimos y hay que tener cierto diálogo y comunicación. Ahora, ¿de qué nos habla la ley? Como yo siempre digo, el nuevo código de hace 10 años. Hay un concepto que se repite mucho en el código, que es la normal tolerancia. Cuando hablamos tanto del perrito, como si querés te llevo a otros ruidos molestos, incluso podemos ir a hablar de otras inhibiciones, que es un término jurídico que quiere decir cosas que molestan. ¿De qué te puedo hablar? ¿De olores? No, pero ahora quiero parar. ¿Querés hablar del perro? No del perro, no, yo los amo a los perros, pero después me quiero meter en un tema que fue más complicado, porque a fin de año, ¿te acordás de? No pasó en un edificio, pasó en provincia, un vecino puso la música alta y le dijo baja la música, claro. Y no la bajó y le pegó un tiro. No, después me quiero meter en eso, en temas un poco más graves. Esto de Antonio no fue tan grave, claro. Fue durante el día, se fue a trabajar a un bar. Eso te puse una primera situación
menos grave. Después, permitime, vamos a pasar a la más Sí. grave. Redondeame a ver qué hacemos con esta situación. Tengo el perro que me ladró todo el día. No, primero, bueno, tener en cuenta que si fue una sola vez o si es persistente el tema, tratar de conversarlo. Primero con el mismo propietario es lo que yo recomiendo y eventualmente podés hablar en la administración, fijarte si hay normas de convivencia pautadas y cuáles son y ver que no se repita. El diálogo siempre es fundamental, ¿sí? Bien. Y también ver en qué horarios, porque también no es lo mismo, bueno, que por ahí una tarde te moleste a que lo haga en la hora de la siesta o a que lo haga a la madrugada. Bueno, hay que ver un poquito eso y ser un poco empáticos. Si es una cosa que se sostiene en el tiempo, sí, tenemos que ir a otras herramientas que ya tienen que ver con acceso a la justicia, mediaciones, ¿sí? Bien, ahí te llevó al caso más complicado. A los casos más complicados. Estás a la noche, el vecino te puso la música a todo lo que da, le tocaste el timbre, le dijiste bajale un poco y no baja la música. Y no baja ¿Qué la hacemos? música. Bueno, mira, nosotros ahí tenemos, como te decía, varias cuestiones. Una, el tema de la música. Si querés pensar en la Ciudad de Buenos Aires, el Código Contravencional también te habla de que fuera de los horarios de descanso vos podés hacer ensayos musicales, pero siempre tenés que tener lo que tenemos en el estudio, la acústica, ¿sí? Recordame los horarios, Pau. Y los horarios de descanso suelen ser aproximadamente de 12 a 15 a 16 De 12 a de 15, la tarde bien. y después a la noche de 10 a 8 de la mañana aproximadamente. O sea, sería de 8 a 12 que se y puede. de 15 a 19 a 20. Sí, más o ponele, menos. sí. Lo que pasa es que hay mucho acá de sentido común. Bien. Pero el sentido común no es lo mismo para unos que para otros. Y después otra expresión, como te decía, que trae mucho el código, que la repite, tanto en la parte de propiedad horizontal, cuando habla de una prohibición muy importante que tienen los propietarios y ocupantes, que es perturbar la tranquilidad en cualquier forma que altere la normal tolerancia. Pero bueno, como decimos, ¿qué es la normal tolerancia? Y la normal tolerancia se vuelve a repetir en el articulito del código que habla más genérico de cualquier otro tipo de molestia que implique, como te decía, olores, calor, humo, inmisión incluso material, que se meta una rama de un árbol, porque pensemos cualquier escenario, no pensemos Claro, solamente sí, el sí, típico sí, departamento sí. acá del centro. Esto funciona también para vecinos de casa a casa. Incluso luminosidad a veces. A mí me pasó una consulta que tuve, Torre Divina, Cabildo y Juramento. Terrible cartel publicitario en la icónica esquina y vos estás ahí y a la noche te acostás y hace calor. Dejaste la ventana abierta y te da la luz. Claro, mirá Entonces, qué tema. claro, ahí se habla de la normal tolerancia. Cualquier exceso que un juez estime que excede la normal tolerancia puede hacer que vos hagas un planteo judicial, que le digas y pruebes, por supuesto. Acuérdense que siempre, o sea, todo lo que planteamos en lo judicial tenemos que probarlo. Va a ser que se tome una determinación de cese de esa conducta que configura una infracción y también incluso poder reclamar daños y perjuicios. Eso en la esfera del derecho común. Y en propiedad horizontal, por suerte, y con el nuevo Código Civil, que ya sabes que le digo así, pero tiene 10 años, tenemos un artículo muy interesante, que es el 2069, incorporado en el articulado, que te habla de las infracciones, tanto al reglamento como a cualquier artículo del código, ¿sí? Y a partir de ese lugar permite que a cualquier propietario o a cualquier incluso ocupante se le obligue al cese. Y te digo más, mirá qué tan severo es que si las infracciones que comete son reiteradas y no es propietario, sino inquilino, se lo puede llegar a desalojar por esta causa. Y también lo bueno de este articulito, así medio escondido, y del cual echamos a veces mano, es que te permite que vos lo hagas con un proceso rápido, ¿sí? Con un proceso que es muy rápido, con el más rápido que prevea tu código procesal de tu zona, ¿sí? No quiero ser muy puntillosa, pero así que está muy bueno ese articulito. Estaba pensando lo que vos decías de los horarios y las distintas molestias. Viste, a veces que uno se pone a clavar, escuchás uno que está martillando. Me estaba acordando sí. esto porque es bastante típico, porque aparte rebota, no te digo en todo el edificio, pero en varias unidades, cuando alguien se pone a arreglar algo, Claro. sí, No, aconsejarle que tremendo. no sea el horario de la siesta o... Sí, seguro. Ahora también en tu rubro mucho lo que sucede son el tema de las obras. Las obras linderas. Gente mayor que vive, gente que tiene bebés y la obra, cuando viste que o se para del todo, ¿no es cierto? Vos lo sabrás bien. O arrancan y no paran nunca. Entonces también Es un ruido constante, es También verdad, me imagino sí. que debe haber muchos planteos judiciales por eso, y es un ruido constante, pero bueno, también a su vez, y por eso también a veces está el planteo que el juez tiene que evaluar las exigencias de la producción, o sea, quién tuvo prioridad en el uso, son cuestiones que
que nos trae la legislación como para ir viendo qué va a decidir un juez. Porque sí, vos tenés razón, esto afecta, pero también es próspero, no sé, levantar una obra o que venga una industria, que estén montando un negocio. Entonces hay que ver un poco todo eso como para decidir qué se hace. La otra que me quedé pensando, Pau, vos estamos hablando de ruidos, olores. Cuando hay un local abajo del edificio, la ventilación a los 4 vientos no está del todo bien armada y no tiene buen tiraje. Vos convivís con el que está abajo, es una cosa de loco. Sí, la verdad que sí, o sea, es verdad, pasa mucho con el tema gastronómico, con el tema... Bueno, yo te digo, me crié hasta mis 30 años, viví en un lugar en donde había al lado una cantina. No solamente eran olores, sino que había shows de tango, pero bueno, o sea... ¿Y qué haces ahí? No, dormía bárbaro, por suerte. Te acostumbrás, sí. No, bueno, a ver, ahí ya te digo, pueden haber planteos o también a veces hay acuerdos, a veces hay ciertos acuerdos a los que se llega, bueno, y a lo mejor uno puede compensar una cosa con otra, o si pertenece al mismo consorcio, decir, bueno, pero nosotros nos hacemos cargo de, no sé, pintar los pasillos. Creo que lo mejor es empezar por el diálogo, ¿no? Pero bueno, lastimosamente hay muchas cosas que sí terminan en planteos. Y después, por otro lado, también a veces hay gente que las cosas que comete, las comete por cuestiones de salud mental, que es un tema hermoso también para tratar en otra ocasión en que venga tu columna, porque salud mental... Tirame un poquito de... Dale, tirame un título. No, digo, ¿cómo estamos hoy, no? Plantearnos hoy cómo estamos en tema de salud mental, qué hacemos con la gente con la que te digo... no podés hablar de igual o igual. O sea, no hay articulito, te puedo venir yo con el código contravencional, te puedo venir con el reglamento, te puedo poner multas, que después también podemos hablar de eso en otra ocasión. Te puedo decir, tenés un reglamento y te impone una multa, pero ¿qué haces contra una persona que no le importa? Que tal vez tampoco tenés con quién hablar como para decirle que entre en razones y hay una cuestión atrás de salud mental y de cómo vos podés abordarlo sin herirlo, pero a la vez diciendo, yo acá tengo que vivir, Antonio tiene que trabajar, yo tengo un bebé, o yo soy una persona mayor. Qué lío cuando el otro no tiene sentido común. Yo lo he escuchado en varios consorcios, gente que no estaba bien y no pasaba por esto, lo que decís vos, de negociar, de ver qué hace cada uno, sino que había una cosa más ahí y se hacía muy complicado resolverlo. Sí, y aparte... no es un tema menor, lo que no dijiste. Es un tema menor y no es un tema que hoy... y aparte ese maltrato a veces llega no solo a sus vecinos, sino al administrador. Los administradores en esto tal vez no llegan a tener demasiada injerencia porque no es que viven ahí. Pero bueno, la gente siempre tiende a decir, usted no hace nada, le dicen al administrador, pero el administrador tampoco puede hacer mucho. Y también a veces se come mucho esa situación de que lo agredan, ¿no? Por eso... hablamos siempre del trato digno, cómo hay que dispensarse el trato entre todos los propietarios, consorcistas, los habitantes del edificio y con el administrador, porque muchas veces también a él la culpa de todo la tiene él, usted no me resuelve, más allá del tema aumento de despesas, que ya lo vimos y ya lo hablamos y lo vamos a seguir abordando, digo, también pretenden que le solucione todo. Y contra eso, como vos bien decís, o sea, contra la falta de sentido común es muy poco lo que se puede hacer. Y estos remedios que tenemos, ¿hasta dónde sirven y no? Yo lo que veo en las reuniones de consorcio son pequeñas Argentinas, es un pequeño país son el reflejo. Dentro de un edificio, son el reflejo, es increíble. Lo que ves ahí es lo que después nos pasa en lo macro, ¿no? Totalmente, sí, la falta de diálogo, la falta de empatía, la falta de sentido común, el no escuchar al otro, el mantener tu postura y no abrirte a la opinión. El querer ningunear, a veces te debe pasar, vos que estás con los alquileres y demás, ningunear una opinión de un inquilino, ningunear la opinión de aquel que, bueno, vos qué decís que estás atrasado en expensas. Claro, sos un moroso, no puedes opinar. Sos un moroso, pero bueno, a lo mejor por una cuestión se atrasó, como dijimos la otra vez, bueno, llamen a su administrador, no se atrasen, pero eso no va a implicar que todos tratemos de remar para el mismo lado y resolver, porque realmente la vida... en un edificio no es fácil, como vos bien decís, refleja lo que pasa en cualquier ámbito, en una oficina, lo que pasa en el país, lo que pasa en cualquier ámbito en donde se interrelacionan distintas personalidades con las susceptibilidades que hoy hacen que estemos todos ahí con el tema económico, con un montón de cuestiones que se nos mezclan, que nos cambian el humor, que siempre es oscilante. Perfecto. Bueno, Pau, muchas gracias. Vamos a seguir. Nos pueden escribir a nuestro mail, el de Economía, con todas las preguntas, al mail de Paola y seguiremos, al Instagram de Paola o de Economía y Real Estate. Y bueno, seguiremos respondiendo las
las preguntas que nos llegan. Bueno, gracias, Pau. Bueno, gracias por esta nueva invitación. Encantadísima de estar acá. Les mando un saludo. Gracias, Daniel. Carlitos, vamos con la placa y nos despedimos. Les cuento, les dejo el título para la semana que viene. Tuvimos una muy buena noticia los que estamos en el mercado inmobiliario. Este septiembre que cerró casi en 7.000 operaciones de compraventa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Si lo analizamos en lo que va de este siglo, este septiembre fue el segundo mejor septiembre del siglo. Ya lo habíamos dicho desde los primeros programas que este iba a ser uno de los mejores años de este siglo, lo está haciendo, y bueno, esto nos demuestra lo que veníamos contando, que fue la consecuencia de el blanqueo, el crédito, haber planchado el dólar, y esto se ve reflejado en las operaciones de compraventa. Recién, como hablábamos con el economista, ojalá que se vuelva a reactivar el tema de los créditos, porque veníamos de cada 100 operaciones y nos pasó en septiembre 20 con créditos. Ahora vamos a notar que está bajando un poco porque subió la tasa. Esperemos que esa tasa la puedan acomodar y el año que viene, a esta altura del año, podamos decir que ya de cada 100 operaciones, más de 20 o 30 son con créditos. Muy bien, para entender el mercado inmobiliario tenés que saber qué pasa con la economía, con la política y con la justicia. Mi nombre es Daniel Zampone, soy martillero público, corredor inmobiliario, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, presidente de Zampone Propiedades. Este programa se llama Economía y Real Estate, quinta temporada, y te digo hasta la semana que viene.